Jesús es el Señor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y bueno, pues esta mañana es un gusto volver a poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a continuar esta mañana con la serie de predicaciones de escatología que hemos venido estudiando durante la semana, y cada domingo presentamos a ustedes un tema que es de mucha importancia para una persona que es como creyente y seguidor de Cristo. Ya vimos lo que fue el arrebatamiento, ya vimos lo que fue el tribunal de Cristo, ya vimos lo que fue también parte de la tribulación y gran tribulación, y bueno, y hoy nos toca el tema de la segunda venida y la batalla del Armagedón. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de iniciar vamos a ponerlo en las manos de nuestro Señor para que sea quien nos guíe? ¿Sí? Bueno, pues te invito ahí desde casa, desde donde tú estés, inclina tu rostro y acompáñame con una oración. Bendito Padre, queremos esta mañana, Señor, primero antes que nada pedirte que limpies nuestros corazones, que limpies mi corazón, Señor, para que podamos ser agradables a ti. Te pedimos, bendito Padre, que tú nos guíes esta mañana, que tu Espíritu Santo sea el que nos revele, Señor, siempre esa palabra que tú tienes para nosotros. Que este tiempo, que este mensaje, Señor, sea de mucha edificación para la vida de tus santos, así como lo es para mi vida. Padre bendito, pues nos ponemos en tus manos y ponemos este tiempo para que tú lo bendigas y lo santifiques en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues como te decía, hoy vamos a tener el tema de la segunda venida y el Armagedón. Este es parte de la continuación de los diferentes temas de estudio que hemos estado tomando en la semana. Bueno, y te recuerdo también que si no estás tomando tú el estudio de estudios escatológicos, te animo a que te incorpores, ¿sí? Ahí en el grupo de chat, recuerda, aparecen los maestros, los horarios. Te invitamos a que participes para que sea de bendición para tu vida y de un gran crecimiento en tu vida espiritual. Bueno, pues te decía que nos toca el tema de la segunda venida, que es el Armagedón. Y el texto que vamos a usar, que va a ser nuestra base, es Apocalipsis 19, 11 al 21. Pero antes de entrar ahí y empezar a describir lo que el autor de Apocalipsis nos revela, las características y con la fuerza y con toda esa majestuosidad que hace su entrada nuestro Señor Jesucristo, antes de que empecemos a eso, vamos a ver desde dónde comienza o desde cuándo fue anunciada la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos nosotros observar que en toda la Biblia se nos hace mención de la segunda venida de Jesucristo. Y la segunda venida de Cristo es absolutamente esencial para el cumplimiento y consumación de su obra redentora y de las numerosas promesas que Dios hizo a lo largo de la Escritura. Será entonces cuando Jesús venga, cuando Cristo venga, ¿sí? Y establecerá su reino en este mundo en toda su plenitud. Y todos los demás reinos, todos los reinos que han estado habitando, que han conquistado, que han dominado la tierra, ¿sí? Estos serán desplazados. El día del hombre, el tiempo que el hombre ha estado gobernando, el tiempo que el hombre ha estado conquistando tierras, conquistando naciones, ese día va a pasar. Y le va a dar paso al día del Señor o al día de Jehová. Y entonces se cumplirá lo que el apóstol Pedro describió en Hechos capítulo 3, versículo 21, que dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Sí? Ese es Hechos 3:21. Ahora, nosotros podemos recordar que Jesús ya vino, que nuestro Señor Jesucristo ya hizo una venida. En su primer venida a este mundo, Cristo fue humillado, fue despreciado, fue aborrecido y finalmente fue crucificado. La gran mayoría del mundo se quedó con esa imagen de este Cristo. Hoy en día la gente cree y sigue pensando que Cristo está crucificado, que Jesús está clavado en una cruz, que el Señor Jesucristo está ahí derrotado en un madero.
Mucha gente sigue pensando en esa idea. Mucha gente se quedó con esa imagen en su cabeza. Pero las cosas sabemos, tú y yo, que hemos estudiado la Escritura, que somos seguidores de Cristo, ¿sí? Que hemos entregado nuestra vida a Él. Nosotros hemos reconocido que sí, que fue crucificado, sí, que fue golpeado, fue azotado, fue humillado y fue crucificado y muerto en la cruz, sí. Y que después de ahí fue sepultado, también. Eso es cierto. Pero también nosotros decimos y creemos que el Señor resucitó al tercer día. Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, mucha gente se ha quedado con la idea de que Cristo está derrotado. Ahora, ¿por qué no ha venido? Él hizo promesas de que iba a regresar y ahorita las vamos a ir viendo. Pero, ¿por qué no ha regresado? La paciencia de Dios ha impedido que Cristo venga antes, dando de este modo la oportunidad para que muchos se arrepientan. Fíjate, esto es lo que nos muestra un carácter de Dios, su paciencia. Él ha sido paciente contigo y conmigo. Hoy está siendo paciente con más gente. Dios quiere que nadie se arrepienta, que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguemos a su arrepentimiento, que todos lleguemos a un arrepentimiento genuino y podamos entregar nuestras vidas a Él. Él es nuestro creador. Él es el que nos ha formado, es el que nos dio vida. Pero mucha gente sigue pensando que no necesitan de Dios, que todo lo que han hecho, lo han hecho por su propio esfuerzo. Es más, que ni la propia vida se les ha dado Dios. Y eso es grave. Eso es estar en contra de la voluntad de Dios. Eso es estar peleando contra Dios. Hoy en día los creyentes se han preguntado con frecuencia, ¿sí? Hay mucha gente que se pregunta y se queja a veces de las circunstancias que hoy estamos padeciendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Hoy podemos ver que la maldad y la injusticia continúan en este mundo y pareciera ser para algunos que Dios no hace nada. Este es el problema que hoy inquieta a mucha gente. Y a lo mejor hasta nosotros como creyentes nos ha inquietado de tanta maldad que hemos visto, de tanta perversidad, ¿sí? Hoy en día ya hay muchas actividades que antes eran ilícitas y hoy aparecen ser lícitas. Hoy nos podemos nosotros turbar también, nuestro corazón se puede turbar. Como en su tiempo el salmista, hay un salmo ahí en el Salmo 94 que dice, y el salmista se preguntaba, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Hasta cuándo van a parar de hacer eso? ¿Hasta cuándo, Señor? Y decía, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. O sea, la gente sigue creyendo que puede seguir actuando, que puede seguir obrando y haciendo maldad, y que nada ni nadie les puede decir nada. Nadie puede parar esta maldad. Pareciera ser a nuestra vista, a nuestra perspectiva de personas, de hombres o de la humanidad. Pero nosotros sabemos que Dios está al control de todo esto. Dios es omnisciente. Dios, ya lo vimos, que parte de lo que va a evaluar en el tribunal de Cristo a sus creyentes es las intenciones de su corazón. Hoy Dios está viendo de qué manera estamos viviendo, qué intenciones de nuestro corazón hay en contra de las mismas personas y en contra misma de Dios. Pero la gente cree que Dios no está al control de esto o que Dios no está enterado. Pero tú y yo sabemos que Dios ve todas las cosas. Ahora, ¿cómo va a ser esta venida? La Escritura nos detalla y nos da algunos indicios de cómo va a ser, pero nunca nos dice de cuándo va a suceder. Dice la Escritura que nadie sabe la hora ni el día
¿Sí? Dice ahí en Mateo 24:37. Mira, vamos ahí en Mateo 24:37. Mateo 24:37 dice que nadie sabe la hora ni el día, pero dice, mas ¿cómo va a ser? Fíjate, ahí la Escritura nos dice que nadie sabe la hora ni el día, pero ahí Mateo 24:37 nos da detalles a los cuales hay que estar atentos. ¿Y qué nos dice? Dice, fíjate, vamos a darle lectura, Mateo 24:37, mas como en los días, Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé. Fíjate, esta es una advertencia o más que una advertencia o detalles, ¿sí? Detalles a lo cual hay que estar atentos. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay que poner atención a las palabras que nos pone aquí Mateo, porque de eso hay que estar al pendiente. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjate cómo dice el 38, como en los días antes del diluvio. Recuerda que en ese tiempo el diluvio fue un juicio que Dios aplicó, fue un juicio que Dios ejerció sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque la maldad había crecido demasiado. El hombre se había corrompido completamente. Y Dios dijo, no puedo dar más pauta, no puedo dar más oportunidad a que esta maldad siga creciendo, siga avanzando. Y entonces Él dijo, raeré de toda raíz, de toda la maldad, de toda esta humanidad. Y nos dice ahí que como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice ahí tres cosas, estaban comiendo, bebiendo y casándose. No es malo que estuvieran bebiendo, no es malo que estuvieran casándose o dándose en casamiento. No es malo. Hoy en día nosotros estamos igual. Digo, ahorita por la cuestión de la pandemia, las bodas se han suspendido, ¿verdad? Las reuniones masivas se han suspendido. Pero hay cosas en nuestra vida, como la de estos personajes o la de estas personas en ese tiempo, ¿sí? Hay actividades de nuestra vida que nos distraen o que nosotros nos enfocamos más a esas cosas cotidianas, a esa vida ordinaria. Estas personas, como dice aquí, que estaban comiendo, bebiendo, casándose, ellos habían puesto más énfasis, se habían enfocado más a las cuestiones ordinarias de una vida. Hoy nosotros si nosotros pudiéramos, como puedes agregar aquí algún texto o prácticamente como que si dijéramos que la segunda venida va a ser como en los tiempos de hoy, en la que muchos están distraídos en el trabajo, ¿sí? En las actividades seculares, en las diversiones, en las distracciones del mundo, ¿sí? Entonces, el problema no es las actividades que uno hace. El problema el punto aquí de estas personas no era pecado, no era mal que se estuvieran casando, que estuvieran comiendo, que estuvieran viviendo, sino que se habían olvidado de Dios. A Dios lo dejaron a un lado. Hoy en día nosotros, hay mucha gente que está haciendo su vida de una manera ordinaria, pero de una manera en la que han dejado afuera a Dios. Hoy la gente cree que Dios no la necesitan en su vida. Ellos pueden ser autosuficientes, todo lo que tienen lo han podido obtener por esfuerzo propio. Hoy mucha gente que es desagradecida con Dios, no agradece por sus bendiciones, no agradece por la vida que Dios le da cada minuto. Hoy la gente se ha enfocado como en los tiempos de Noé, ¿sí? Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca.
Una vez que Noé entró al arca, Dios le cerró la puerta. Y ya a partir de ahí, nadie pudo entrar. Nadie pudo entrar. Y dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aquí en el 39 está una palabra clave, dice, y no entendieron. No entendieron que necesitaban a Dios. No entendieron que de verdad venía un juicio. No creyeron, no entendieron. Sus mentes estaban entenebrecidas. Hoy en día también hay mucha gente que no está entendiendo que requieren a Dios para vivir. Hay mucha gente que sigue sin entender qué significa la palabra de Dios. Siguen sin entender que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Ellos dicen que no es cierto, que que la Biblia es un libro que fue creada, fue inspirada y escrita por hombres, pero no entienden que es una obra en la cual Dios la instruyó. Eso es lo que no han entendido. Por eso dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y hoy mucha gente también va a seguir sin entender y no quiere entender que va a haber un juicio delante de ellos, que va a haber una segunda venida, que va a haber una tribulación. La gente sigue sin creer que va a haber un arrebatamiento de su iglesia. Y los que no estén dentro de este cuerpo de la iglesia de Cristo, que son, para poder estar tienes que ser creyente de Cristo, recibir a tu Señor, a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si no entiendes eso, entonces vas a tener que pasar por un tiempo de tribulación. Vas a tener que pasar por un juicio posteriormente. Aquí entonces dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Asimismo hoy la gente no ha entendido que Dios ha mandado su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el único que los puede convencer de pecado y de injusticia. Pero siguen sin entender. Y va a ser así también, dice aquí en el 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos que hay advertencias y hay información que no debemos nosotros de ignorar. En el versículo 42 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, aquí nos da un ejemplo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí la palabra nos da un ejemplo. Nosotros en lo natural, ¿sí? Hoy la inseguridad y la maldad nos hace pues crear muchos sistemas de seguridad para tu casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú sabes y no quieres que entren a hurtar tu casa. Porque no sabes en qué momento pueden entrar un ladrón. No sabes en qué momento puede llegar. Y aquí la palabra nos los ejemplifica. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia, o sea, que si uno supiera a qué hora el ladrón habría de venir, estaríamos nosotros velando y no dejaríamos hurtar o minar nuestra casa. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Nos da una advertencia, que estemos preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, hay indicaciones muy claras que nosotros debemos de aplicar para nuestra vida. Ahora su segunda venida también será de una manera especial y diferente a la primera. Recuerda que la segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los creyentes de que Dios está en control de todas las cosas. Esa es la convicción que nosotros debemos de tener. Y que Él es fiel a las promesas y a las profecías de su palabra. En su primer venida, Jesucristo vino a la tierra como un niño. Nació en un pesebre de Belén, tal como fue profetizado.
¿sí? Es lo profetizó el profeta Isaías. Y Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su nacimiento, durante su vida, durante su ministerio, ¿sí? Y muerte. Y también en su resurrección. Sin embargo, hay algunas profecías respecto al Mesías que Jesús aún no ha cumplido. Y en la segunda venida de Jesucristo será el retorno de Cristo para cumplir las profecías restantes. En su primera venida Jesús fue el siervo sufriente, fue el siervo que humillaron, que azotaron y que maltrataron. Pero en su segunda venida Jesús será el rey conquistador. En su primera venida Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias, pero en su segunda venida Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. ¿Ves cómo Dios aquí en su palabra nos muestra dos puntos diferentes? La primera venida, ¿cómo vino? ¿Sí? En su primera venida, Él vino a los suyos y los suyos le rechazaron. ¿Sí? Pero ese rechazo nos da la oportunidad, y a ti y a mí como gentiles, de poder ser parte de su iglesia, parte de su cuerpo. Después va a venir una segunda venida, y en esta segunda venida, ¿sí? los que rechazaron van a tener que enfrentar un juicio de parte de Dios. Los que lo hemos recibido hoy en ese tiempo de la gracia, lo vamos a acompañar, vamos a venir con Él, ¿sí? Cuando Él haga su entrada triunfal a esta tierra. Entonces, mira, pues, hoy por eso es un tiempo en el que te podemos invitar. Si tú no has conocido de Dios, si no has escuchado de Dios, y hoy es la primera vez que estás escuchando de esto de una primera, de una segunda venida, te invitamos a que abras tu corazón y le des la bienvenida a Dios para tu vida. Que tú puedas recibir al Señor Jesucristo ahí en donde tú estás, que tú puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú lo recibes, ¿sí? Dice la palabra que tú vas a ser librado de la ira venidera. Pero si tú no lo recibes, tú vas a ser condenado por ti mismo, por la decisión de rechazar a Dios. Porque recuerda, como veíamos, como en los tiempos de Noé, la gente rechazó la voluntad de Dios. Hoy en día, mucha gente sigue rechazando la voluntad de Dios. Yo te invito a que tú lo aceptes. Encontramos también pasajes en el Antiguo Testamento que anuncian la segunda venida de Cristo, no nada más en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se anunció su segunda venida. Fíjate, vamos rápido ahí, en Isaías 40, el capítulo 10 dice: He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Jeremías nos dice: vio que Israel esparcido un día sería congregado, que Judá retornaría a las tierras de su posesión y que finalmente todo Israel llegaría a ser grande. Estas visiones y profecías fueron escritas por Jeremías y durante siglos han proporcionado esperanza a una nación de gente sufrida. Ezequiel también nos dice ahí, capítulo 14, 4, y se afirmarán sus pies. Fíjate cómo nos describen estos profetas del Antiguo Testamento, que fueron de hace 1000 años, más de 1000 años, ¿sí? Más de 1000 años que fueron escritas estas profecías, ¿sí? Pero son profecías que se van a cumplir, y las va a cumplir el Mesías, las va a cumplir Jesucristo. Esas son las profecías que no se han cumplido todavía. Entonces Ezequiel, vamos a continuar leyendo, Ezequiel 14, 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Oseas, ¿sí?, nos habla de la restauración de Israel y viene al final de la era después de sufrir los juicios de Dios. Joel: todas las naciones se reunirán con Israel en un conflicto militar para la batalla del Armagedón y para un sitio de Jerusalén. Israel va a experimentar, ¿sí?, la liberación y la salvación del Dios física y espiritualmente.
Amós, el Señor va a reconstruir el tabernáculo de David y traerá de regreso a todo el remanente de Israel que ha sido dispersado por todas las naciones. Nunca más saldrán de la tierra. Miqueas, la oración de Miqueas por un avivamiento y por una liberación será contestada en su plenitud al final de ese tiempo. Este pasaje habla de Israel siendo reunido otra vez al final de la gran tribulación, cuando Jesús pastoree a su gente con señales, tal como lo hizo Moisés al salir de Egipto. Consecuentemente, las naciones van a estar avergonzadas de ese poder militar, que van a ir con temor, temblando ante el Señor. Ahorita vamos a ver de esta batalla del Armagedón. El anticristo, la bestia, el falso profeta, organizando una batalla en un lugar, ¿sí?, que es el lugar del Armagedón, que es este campo del Armagedón, que es la batalla del Armagedón. Una guerra para poder destruir a Cristo. Pero vamos a seguir. Habacuc también nos habla y nos anuncia, dice: y los malvados y orgullosos se describen como la muerte que no puede ser satisfecha, ¿sí? Esto se cumplirá en su mayoría en el anticristo, que reunirá todas las naciones contra el ungido del Señor. Habacuc nos da también ese anuncio de esta batalla que va a haber contra nuestro Señor Jesucristo. Abdías, el Señor derramará su ira sobre las naciones y traerá su salvación a Israel. Eso es lo que nos habla. Y hay más versículos del Antiguo Testamento. Hay más versículos. El Nuevo Testamento también lo podemos ver. Mateo lo compara a Cristo con un novio que sale a recibir a la novia. Marcos lo compara a un hombre, nos da una parábola ahí, ¿sí? Marcos lo compara a un hombre que salió a una tierra lejana para realizar ciertos negocios y deja sus posesiones a sus siervos para que ellos puedan comercializar con esas posesiones que les da. Hoy a nosotros nos ha dado parte de esas posesiones, ¿sí?, en liderazgos, en ministerios, para que nosotros, cuando Él venga, nosotros podamos darle cuentas a Él de lo que hicimos con las cosas que Él nos encargó, ¿sí? Pablo lo describe viniendo con sus santos ángeles para condenar y juzgar a los que no obedecieron el Evangelio. Pedro, ¿sí?, el apóstol Pedro, describe que antes que Cristo venga, ¿sí?, va a haber muchos burladores, muchos ateos y personas que dirán que esto no es cierto, ¿sí?, que las cosas siempre han sido igual, que siempre ha habido muchos terremotos, que siempre ha habido muchas guerras, que siempre ha habido catástrofe. Pero Pedro, ¿qué nos exhorta? Nos exhorta a los creyentes a vivir en santidad. Esa es la batalla que nosotros tenemos día a día, estar batallando contra el enemigo. El enemigo nos acecha, nos ataca. Nosotros tenemos que estar batallando, tratando siempre de salir victoriosos de esa batalla espiritual, del bien y el mal, de Satanás contra ti. Porque recuerda que desde el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo, Satanás se convirtió en nuestro enemigo número 1. Y nosotros tenemos que estar viviendo en santidad, luchando y batallando contra ese interior nuestro, ¿sí? Por último, Santiago nos exhorta a los creyentes a esperar su regreso y a afirmar nuestros corazones delante de Él. Ahora, vamos a leer ahí en Apocalipsis 19, 11 al 21, que esa es parte de nuestro tema, que es nuestro texto base, del 19 del 11 al 21. Dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, dice Juan. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Fíjate algo que debemos de observar. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Recuerdas tú que en su primer venida nuestro Señor Jesucristo, en qué entró triunfante a Jerusalén? En un burro, en un ponillo, en un pollino, hijo de asna. Y así entró Él con humildad a Jerusalén. Ahí cumplió la profecía de Zacarías, ¿sí? Pero su segunda venida será completamente distinta. Entonces, dice ahí en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto. O sea, los cielos van a ser abiertos y vendrá irrumpiendo en este mundo de una forma dramática. De todo ojo le verá,
cuando descienda del cielo, ¿sí?, sobre un caballo blanco, con gran gloria, poder, rodeado de sus santos ángeles, y no hay duda de que aquí es presentado como un verdadero guerrero victorioso. Y dice ahí que con justicia juzga y pelea, ¿sí? El hecho de que sea fiel y verdadero le permite también juzgar con justicia. Él no es movido como nosotros por las motivaciones cuando hacemos un juicio, ¿verdad? A diferencia de otros conquistadores que este mundo ha conocido, a él no le mueve, ¿sí?, no le mueve la codicia, la ambición, el orgullo o el poder. Su único interés es la verdad y la justicia. Por eso ahí vemos en el versículo 1 que nos dice, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12 dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Déjame decirte que una de las razones por las que puede juzgar con justicia es porque su mirada lo penetra todo y no hay cosa que se pueda esconder de él. Recuerda que cuando los creyentes estemos delante de él ante el tribunal de Cristo, él va a ser manifiesto todas las cosas buenas o todas las cosas malas que hayamos hecho en este cuerpo mientras estuvimos en él. Dice Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y también nos dice ahí en el versículo 12 que había muchas diademas. Son símbolos, este hecho de que tenga muchas diademas en su cabeza, recuerda que son símbolos de autoridad que sugieren majestad, dominio. Y el hecho de que tenga muchas, tal vez tenga que ver con lo que él tome las coronas de todos los reyes que él ha conquistado de la tierra, con todos los reyes que él destruyó, que destruyó, y será porque esta era la costumbre en la antigüedad, cuando un rey conquistaba a otro rey, él tomaba su corona. Como más adelante vamos a considerar que él es el rey de reyes y señor de señores. Vamos al versículo 13, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre el Verbo de Dios. Podemos imaginar que la sangre que mancha su vestido fue de la de sus enemigos derrotados. En este caso podríamos ver el cumplimiento de una profecía de Isaías, en Isaías 63:1-3, que dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hago en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie habla conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¡Wow! Vemos cómo se hace una destrucción, ¿sí? Cómo se aplica este juicio de Dios. ¿Sí? Él viniendo sobre me puedo imaginar que es una entrada triunfal, es una entrada impactante, en donde todo mundo lo va a ver, y él descendiendo del cielo, cuando los cielos sean abiertos, él desciende como un jinete en su caballo, y detrás de él viene todos sus ejércitos celestiales. Después dice aquí el versículo 14, y los ejércitos celestiales, ¿sí? Te digo, viene él y atrás de él sus ejércitos celestiales. Dice, ¿cómo vienen? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. O sea, es una imagen impactante. Es una imagen que muestra la victoria de Dios sobre el mal. Sabemos que él ha derrotado al mal. Sabemos que a Satanás lo ha derrotado. Pero Satanás no lo quiere creer. Él sigue en su soberbia, en su orgullo, creyendo que puede derrotar al Mesías, que puede derrotar al Cristo en su segunda venida, y no lo va a hacer. No lo pudo hacer en la primera, tampoco lo va a hacer en la segunda. Ahora dice,
Versículo 14, estábamos leyendo, y los ejércitos celestiales, ¿sí?, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos ejércitos celestiales, podemos imaginar que están compuestos por sus ángeles y por lo que podemos decir que también viene su iglesia con él, acompañándolo, ¿no? En todo caso, dice que la victoria final, fíjate, la victoria final no depende de su ejército celestial que viene atrás. ¿Te das cuenta? Ahí en la escritura no nos dice que vengan armados. Únicamente dice, vienen montados en caballos blancos y vienen con vestiduras blancas. Es lo único que traen. O es lo único que traeremos si venimos con él. Es lo único. En realidad, parece que el papel de las personas, ¿sí?, el papel que se va a protagonizar de todos los ejércitos celestiales va a consistir únicamente en acompañarlo al victorioso Mesías, únicamente cuando Él venga para poder hacer toda esta justicia, para poder aplicar todo este juicio sobre toda esta gente que lo está esperando para pelear con Él. Ahora dice en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada aguda que aquí nos habla en el versículo 15 y que Juan ve en la boca de Cristo es un símbolo del poder de la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y recuerda que nos dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, ¿sí?, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que la palabra de Dios es poderosa. Si lo vimos en Génesis, cuando fue su creación, que Dios dijo, con su sola palabra dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ese es el poder de la palabra. La palabra de Dios escrita en la Biblia tiene ese poder para transformar vidas. ¿Ves el poder que tiene? Dios ha transformado vidas a través de su evangelio. Cuando su palabra es compartida, llega con poder, no del poder de quien transmite la palabra, sino del poder con que Dios lo usa. Nosotros debemos estar convencidos de ello, de ese poder que tiene la Escritura para poder compartirla, y que Dios te usa como un instrumento para poder compartir su palabra, y Él es el que va a hacer la obra. Pero su palabra tiene ese poder para transformar vidas, transformar corazones, transformar vidas que a veces nosotros podemos pensar que son imposibles. Lo vimos en lo que nos detalla la Escritura. Pablo, que era un seguidor, un perseguidor de los creyentes, de los cristianos, de la iglesia primitiva, ¿sí? Pero cuando Dios habla con él, por su palabra, el corazón de Pablo fue transformado. Y después Pablo, después de ser un seguidor, un asesino de creyentes, pasa a ser un predicador, un maestro de la palabra de Dios. Y dice en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, ¿sí? Estos títulos ya habían sido aplicados, podemos leer, al Cordero anteriormente, ahí en Apocalipsis 17:14, ¿sí? ¿Y esto sirve para qué? ¿Nos va a servir para describir a Cristo, o nos sirve para describirlo como el supremo gobernante del mundo y anticipar así su triunfo soberano sobre todos sus enemigos, sobre toda esta multitud de naciones que se unen para pelear con él? Y recuerda, Deuteronomio también nos da detalles de lo que Jesús es, de lo que Dios es. Dice en Deuteronomio 10:17, porque Jehová nuestro Dios, fíjate, ahí Moisés se lo está diciendo a su pueblo, pero que hoy nosotros lo retomamos, ¿sí? Y lo podemos ver y comparar y aplicar para los tiempos actuales. Dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Recuerda que cuando Jesús murió en la cruz, fíjate, cuando Jesús murió en la cruz, el título que Poncio Pilato puso sobre la cruz, ¿cuál fue? Jesús es el Rey de los judíos. Pero no había duda de esa afirmación.
era cierta, pero nosotros debemos saber que Cristo es mucho más que el Rey de los judíos. Él es el Rey de todas las naciones y no hay autoridad por encima de Él. Vamos a terminar con el versículo 17 en adelante y dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Pero fíjate lo que sucede aquí, versículo 20, ¿sí? O sea, estos líderes, ¿sí? Estos líderes, que era la bestia, que era el Satanás y el falso profeta, y estos líderes que estaban organizando toda esta batalla en contra de Jesucristo, dice, versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas la señal con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos líderes no hicieron nada delante del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios sobrepasa el poder de estos seres que querían luchar y guerrear contra nuestro Señor. ¿Sí? Dice el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aunque las fuerzas del mal, fíjate, aunque las fuerzas del mal parecían muy poderosas, con todo su armamento, con el armamento más sofisticado que pudieran tener, ¿sí? Fueron como nada en la presencia de Cristo. Los venció. ¿Con qué los venció? No trajo armamentos, no trajo las mejores armas más sofisticadas también. No. ¿Con qué? Con su sola palabra. Con su sola palabra los venció. También sabemos ahí que sin que se pudiera mediar batalla alguna, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. De la misma manera que habían hablado a la higuera y ésta se secó, o que habló a los vientos violentos y encrespadas olas que se levantaron en el mar y estos se apaciguaron. ¿Te acuerdas de todas esas parábolas y todas esas enseñanzas que tenemos en la Biblia? Con su sola palabra, Dios tenía el control de los mares, de los vientos. Y así fue como tuvo el control de todo esto. Cuando la bestia hizo su aparición, ¿sí?, acompañada del falso profeta, todas las gentes, ¿recuerdas qué decían? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta. Aquí tenemos la respuesta, el Señor Jesucristo. Ahora vemos que ambos fueron apresados y lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Por el momento parece que Satanás no es enviado con ellos, aunque lo será más tarde. Ahí lo vemos en Apocalipsis 20:10. Y ahí acabarán también los hombres impíos después de que sean juzgados. Nada queda ya de lo que la bestia y el falso profeta habían organizado. Una vez que hace su entrada triunfal Jesucristo con todos sus ejércitos celestiales, una vez que con su palabra destruye a toda esta perversa personas, o toda esta generación que se había formado ahí, todos millares de multitudes de gentes que se habían congregado para su última batalla, que era la del Armagedón, ¿sí? Nada quedó, nada. Lo que en otro tiempo podría parecer indestructible, había desaparecido en un momento, sin esfuerzo alguno. Todo su jactancioso orgullo, ¿sí?, con el que se rebelaron contra Dios, queda en nada. Sus cuerpos quedaron tendidos en el campo, sin dignidad alguna, y todas las aves se saciaron de ellos. Vemos cómo hace una entrada triunfal nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, ¿qué podemos hacer hoy? Que todavía estos tiempos no han llegado, pero sabemos que van a llegar, Nosotros tenemos que seguir
enfocándonos no en las cosas del mundo, no en una vida ordinaria, sino tenemos que seguir enfocándonos también en lo que la palabra de Dios nos describe. Si Santiago nos exhorta como creyentes a esperar su regreso y a afirmar nuestros corazones delante de Él, hagámoslo. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos agradecerte, Señor, darte las gracias por este tiempo que tú nos permites de poder compartir mensaje tuyo. Gracias, Señor, porque tú cada día muestras tu amor, tu misericordia en nuestras vidas. Y, Señor, queremos pedirte que nos sigas ayudando, que nos sigas sustentando, Señor, que nosotros solos no podemos, bendito Padre, necesitamos de ti. Solamente contigo, bendito Padre, podemos estar bien. Queremos agradarte, Señor. Queremos servirte y ser agradables para ti, Señor. Pero sabemos que solamente tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, que mora en nuestra vida, es el que nos motiva, el que nos redarguye, Señor, a poder serte agradables. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra debilidad nosotros no podemos. Señor, queremos agradecerte todo esto que tú estás haciendo por nosotros, agradecerte por todo lo que estás haciendo por tu iglesia, Señor, que a pesar de esos tiempos que no nos podemos congregar, tú la sigues sustentando con tu palabra, tú la sigues sustentando con tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos, bendito Padre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que sea, hermanos, un día muy bendecido, que sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado tu amor. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras, y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras, y es más que una canción. Porque es más que palabras, y es más que una canción. Porque es más que palabras, y es más que una canción.